Hola, buenas a todos, soy Fede Galor, más conocido como Federico García Lorca, y para los que no me conozcáis os podéis suscribir aquí debajo a mi canal, donde los contenidos serán sobre todo de poesía y teatro, que es lo que a mí más me apasiona. Y el otro día os subí una foto a Instagram y subí un tweet diciendo que me dejarais preguntas con el hashtag Galor Responde. Y bueno, pues aquí tenéis el preguntas y respuestas. Comenzamos. ¿A qué público van dirigidas tus obras? Me considero una persona capaz de adaptar sus obras a todos los estilos clásicos y tradicionales. Sin embargo, siempre recurro a temas como la música, elementos tradicionales, para conseguir mayor cantidad de público y adaptarlo a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué es la revista Gallo? Bien, es una revista que fundé yo junto a mis compañeros intelectuales granadinos en 1928, pero que lamentablemente solo pudimos sacar 2 ejemplares, y recuerdo que en el segundo se incluía un manifiesto antiartístico catalán, lo que, bueno, después nos supondría varios problemas. ¿Qué hombres han marcado tu vida? Dalí, sin lugar a dudas, Emilio Alardén y Rafael Rodríguez Rapún, que fue mi secretario. ¿Qué era el rinconcillo? Pues era una tertulia en el Café Alameda donde nos reuníamos un grupo de amigos intelectuales, y allí el profesor Martín Domínguez, que era un gran maestro, nos daba clase de la teoría de la literatura y de las artes. Nos llevó de viaje por España y empecé a sentir en mi interior un gusto por el escribir. Escribí el libro Impresiones y Paisajes, que fue mi primer libro en prosa, que hablaba sobre temas poéticos y políticos, y mis intereses estéticos. Luego volví en mayo de 1921 a Granada y conocí al maestro Manuel de Falla, quien fue el que despertó en mi interior un gusto por la música. ¿Podrías decir 4 temas que se engloban en tus obras? Si tuviese que escoger 4, diría amor, valentía, melancolía y pasión. ¿En qué etapas dividirías tu obra poética? Digamos que mi obra está dividida en 2 etapas, la primera de juventud y la segunda de plenitud. En la etapa de juventud era más bien modernista y me dejaba guiar por Antonio Machado, Salvador Rueda y Rubén Darío. Y en la segunda de plenitud tenía una base tradicional y usaba elementos vanguardistas. ¿Qué consideras más importante o más sentimental en una obra, amor o muerte? Esta pregunta me la habéis hecho bastante y me parece un tema bastante delicado para tratar, pero considero que amor y muerte no son términos opuestos, ya que quizás sea por mi manía de ver el amor como algo que se acaba y la muerte como el final de la vida, pero ambos me parecen temas bastante buenos para tratar y con mucho fondo. Aparte de tu pasión por la poesía, ¿hay alguna otra cosa que te fascine? Sí, adoro la música y el dibujo, y obviamente también me fascina el teatro, a pesar de que mi primera obra, El maleficio de la mariposa, fue más bien un desastre. ¿Cuándo crees que llegó tu madurez como poeta? Entre el 24 y el 27, aunque viví en esos momentos en una de las mayores crisis de mi vida, y escribí canciones y el primer romancero gitano, que tuvieron mucho éxito. Cuenta alguna anécdota. Cuenta alguna anécdota graciosa. Bien, durante mi estancia en la residencia de estudiantes, Buñuel se levantaba por las noches, todas las noches, cogía un balde de agua, lo llenaba y nos los tiraba a Dalí y a mí por las rendijas de nuestro dormitorio, y son bastantes buenos recuerdos los que tengo de aquella época. ¿Cómo fue tu experiencia en la residencia de estudiantes? ¿En qué te influyó? Me mudé a Madrid en la primavera de 1919, gracias a Fernando de los Ríos, un amigo mío que ayudó a convencer a mis padres. Y allí conocí algunas figuras como Albert Einstein, que influyeron mucho esa variedad intelectual en mí. ¿Cómo empezaste a escribir teatro y representarlo? Bien, cuando regresé a España, nació en mí un interés por la escena, tanto creativa como difusivamente, y creía que el teatro era una buena manera de hacerlo llegar al público más directamente, y
y me encantaba participar tanto en el montaje como en la creación como en la representación de las obras, y porque creo que lo visual es tan importante como lo lingüístico, y también que reconozco que soy bastante dramas y me gusta plasmarlo en mis obras. ¿Quiénes te han influido a la hora de hacer teatro? Lope de Vega con sus canciones populares, Calderón de la Barca con su sentido de la alegoría, la tradición de los títeres y el estilo modernista en... ¿Dirías que eres feliz en este momento de tu vida? Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días. Si tuvieras que describir uno de los temas que aparecen en tus obras, ¿cuál dirías que es el más simbólico para ti? Desde luego la frustración, ya que el hecho de vivir en una sociedad en la que está todo lleno de mentes ignorantes me produce repugnancia y, ya lo he dicho, frustración. Y también el hecho de no haber aprendido nunca a tocar algo tan bonito como un instrumento, que es algo que desde siempre me ha apasionado y me hubiera encantado saber hacer, pero bueno, creo que por eso comencé a escribir, para desahogarme y para hacer sentir bien al resto. ¿Qué es La Barraca? Es un grupo de teatro que tengo con mis compañeros de universidad y que representamos obras teatrales por toda España. Tiene carácter ambulante y orientación popular, coordinada y dirigida por mí y por Eduardo Ugarte. ¿Por qué fue provocada la crisis más dura que has vivido? Se dio por varios acontecimientos. El primero fue por mi éxito en Mi romancero gitano. Me llegaron a confundir con un defensor de los gitanos, tanto como uno de estos, y tuve que quejarme en una carta a Jorge Guille. Además, ese mismo año terminé mi relación con Alardén, con Emilio Alardén, y fui criticado por Luis Buñuel y Dalí, que son dos personas que han sido muy importantes para mí. ¿De dónde eres? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Soy de Fuente Vaqueros, que está cerca de Granada, y he nacido el 5 de junio de 1898. ¿Cómo te definirías ideológicamente? Bien, yo soy una persona que, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero a mí no me gusta ponerme etiquetas. Me podéis llamar monárquico, católico, comunista, anarquista, lo que queráis. Pero yo jamás he discriminado o me he distanciado de alguien por ninguna cuestión política. ¿Cómo definirías tu estilo dramático? ¿Cómo es el cronotopo de tus obras? ¿Qué temas tratas? ¿Es poético, lírico? ¿Predomina el uso de símbolos y se desarrolla en lugares míticos, tratando temas existenciales? ¿Cuál es tu nombre completo? Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. ¿Cuándo publicaste tu primera obra en verso? En 1921, libro de poemas que consiguió llamar la atención a pesar de su influencia romántica y modernista. ¿Cómo te consideras a la hora de hablar de religión? Vale, la muerte para mí es algo inevitable y desconocido, por lo tanto, terrible y permanente. Y nadie vive para contarnos lo que hay después de esta vida, por lo tanto, yo no soy quien para imaginarlo. ¿Qué opinas de Valle Inclán y Vuelo Vallejo? Pues junto conmigo son buenos compañeros y también son unos de los mejores prosistas. No son prosistas. ¿Qué recurso literario consideras fundamental en tus obras? La metáfora, me apasiona la retórica, uso metáforas tanto literarias como muy arriesgadas, que incluso pueden llegar a ser difíciles de entender, y relaciono elementos de la realidad totalmente opuestos y también términos reales con términos imaginarios. ¿De qué trabajas? Soy poeta, dramaturgo y prosista, aunque también me gustan otras muchas artes, como por ejemplo la música, pero no he podido aprender a tocar ningún instrumento, por desgracia. ¿Dónde conociste a Dalí y cuándo? Lo conocí en la residencia de estudiantes en 1919 junto a Machado, a Luis Buñuel y a Juan Ramón Jiménez. Mi madre se llama Vicenta, mi padre Federico, y mi madre era maestra y fue la que fomentó mi gusto por la literatura. Pertenecemos a una clase media alta y mis hermanos son Francisco, Concha e Isabel. ¿Algún hecho importante de tu infancia que quieras compartir con nosotros? Mis primeros años de infancia los viví en el pueblo donde había nacido. El primero de bachillerato lo estudié en Almería, pero tuve que volver a Granada a causa de una enfermedad. Después me licencié en Filosofía y Letras y en Derecho.
y recuerdo estos años con mucho cariño porque conocí a gente muy importante como por ejemplo Manuel de Falla. ¿Te sientes español? Sí, soy español íntegro, pero antes que eso, soy hombre del mundo y hermano de todos. Odio al que dice ser español por ser español y nada más. Y también al que cree en una idea nacionalista abstracta por el simple hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. Canto a España y ha sido hasta la médula y desde luego no creo en ninguna frontera política. ¿Cuántos años me mudé a Granada? Pues en 1909, cuando tenía 11 años. ¿Qué bachillerato estudiaste? Yo comencé estudiando el bachillerato de música. Más adelante me comencé a interesar por lo folclórico y lo tradicional gracias a mi compañero Manuel de Falla. Hemos visto varios símbolos utilizados en tus poemas. ¿Qué significan y por qué los usas? La luna simboliza la fecundidad, el erotismo, la belleza y la muerte. El agua, cuando corre, simboliza la vida, y cuando está pausada o estancada, simboliza la muerte. La hierba simboliza la muerte y los metales simbolizan la tragedia y la muerte. ¿Cómo describirías tu adolescencia? Pues me interesaba mucho más la música que la literatura, y es más, en la universidad me conocían por músico que por escritor. ¿Cuándo y por qué viajaste a Nueva York? Viajé a Nueva York en primavera de 1929, gracias a un viaje que me propuso Fernando de los Ríos. Yo lo acepté porque lo vi como una oportunidad para cambiar mi vida, para alejarme de Alardén, para mejorar mi inglés y mejorar además mis obras. Mi impresión de Estados Unidos cuando llegué el 26 de junio fue que era una zona sin raíces, tanto por su trato a los negros como su economía capitalista. Y todas estas ideas las tenéis plasmadas en mi obra Poeta en Nueva York. ¿Qué estudiaste? Estudié las carreras de Filosofía, Letras y Derecho en la Universidad de Granada. Con la tierra a la cintura. ¿Alguno de los temas que más te inspire a la hora de escribir? Si tuviese que escoger uno como algo a lo que siempre es seguro acudir, diría el tiempo, tanto horas, minutos, estaciones, todo este tipo de temas englobados en este tema, porque es una condición vital por la cual es imposible regresar hacia atrás y me parece un tema muy interesante. ¿Qué amigos te llevas de aquí desde estudiantes? Luis Rubén, Rafael Alberti y sin duda Salvador Dalí. ¿Cuál es el viaje que recuerdas con más cariño? Recuerdo viajar a Cadaqués en 1925 y repetir el viaje en 1927. En Semana Santa con Dalí, que en aquel momento era mi pareja, y pasamos aquel periodo de tiempo juntos, ambos años. Y fue un viaje que marcó bastante mi vida y yo considero ese viaje como la experiencia que me inspiró a escribir la obra Salvador Dalí. ¿Estás en tu mayor momento de gloria? No, esto ya pasó hace muchos años, en 2017, cuando se publicó mi libro de canciones, mi obra teatral en el Teatro de Goya de Barcelona, y se realizó una exposición dedicada a todos mis dibujos. Además, ese año conocí a muchísima gente con la que aún mantengo contacto en el homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla. Y 2 años después tuve que viajar a Nueva York, donde trabajé como becario y además escribí mi libro Poeta en Nueva York, que se publicó unos años más tarde. Un ejemplo de mis dibujos más famosos sería este, Poeta en Nueva York. La señorita del abanico ¿Saber va cuándo por el mueres? puente ¿O cómo del fresco río.